podemos definir un método como aquella funcionalidad que se ejecuta en un momento determinado, y en concreto cuando es llamado o cuando es invocado. Ya hemos visto en vídeos anteriores que por defecto Java necesita de forma obligatoria un método, el cual siempre se escribe de la misma forma: public, static, void, main y dentro los argumentos. Nosotros podemos crear tantos métodos como consideremos necesario. Para poder crear un método tenemos que seguir la firma que acabamos de decir: modificador de acceso, public, void, public, protected, privated. Decirle el tipo de retorno que quiero que tenga: void, int, double, boolean, float, lo que nosotros queramos. Si es void, no es que no vaya a ejecutar nada, todo lo contrario, ejecuta todo lo que tiene el método, pero no devuelve un resultado. Si es un entero, si es un double, si es un float, si es el tipo de dato que queremos que retorne, lo que va a hacer es, va a ejecutar todo lo que hace el método, pero además al final me otorgará ese resultado para yo poder utilizarlo en otro sitio. Le vamos a dar un nombre concreto y le vamos a poner una serie de parámetros indicando el tipo que necesito que tenga el parámetro: string, int, double, boolean, float, y el nombre del parámetro. Tenemos que tener en cuenta que este nombre de parámetro simplemente es una referencia, no tiene ningún valor. Tendrá un valor cuando nosotros lo vayamos a utilizar en algún momento. Abrimos llaves y cerramos llaves, y aquí dentro hacemos las ejecuciones que consideremos necesarios, teniendo en cuenta que todo lo que nosotros queramos aquí puede utilizar este parámetro, ¿vale? Que, repito, de momento no tendrá valor hasta que no sea llamado. Hay algunos métodos que están declarados como estáticos, porque esos métodos no pertenecen al objeto de la clase, sino que pertenecen a la clase como tal, es decir, son accesibles directamente. En programación orientada a objetos hablaremos un poquito de este tipo de cosas. Y cosa que tenemos que tener en cuenta es que si un método va a ser llamado desde otro método estático, de forma directa en la misma clase, este método a su vez tendrá que ser estático. Vale, vamos a crear un ejemplo de método. Vamos a crear un método público, public, le voy a decir que no retorna nada, lanzar mensaje. Los nombres de los métodos tendrían que ser representativos. Y aquí le voy a decir que voy a pedir un mensaje. Mensaje. Aquí lo único que voy a hacer es el método va a decir algo, y lo que va a decir aquí el método es el mensaje correspondiente. Nosotros, este método es público, puede acceder todo el mundo. No retorna nada, simplemente lo que hace es lanza un dato y ejecuta esto. Y para que funcione necesito decirle un conjunto de datos, y en este caso un string, que es lo que me están pidiendo. Como yo el método lo quiero llamar aquí, lanzar mensaje, no puedo hacerlo tal cual. No puedo hacerlo porque no es estático y lo voy a llamar desde un método que sí lo es. Por lo tanto, lo tengo que declarar como estático. Ya lo tengo. Y aquí me están pidiendo que si quiero llamar a este método, si quiero invocar a este método, recibe por parámetro un string, por lo tanto se lo voy a tener que decir. Esta es la ejecución del método. Vale, ahora si nosotros le damos al play, lo que va a pasar es que este mensaje se lanza porque se ejecuta el método correspondiente y por lo tanto ejecuta los dos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a lanzar esta línea de código y a su vez lanzará esta otra línea de código, indicando como mensaje esto. Si nosotros lanzamos otro mensaje diferente, podemos volver a ejecutar el mismo método. Hola, buenas tardes. Pues va a ejecutar exactamente el mismo método, pero de forma un poco diferente, porque la diferencia va a estar en este mensaje, ¿vale? El primero es común porque todo el mundo lanza esto, y el segundo lanza por aquí. Bien, esto estaremos hablando de un método que no devuelve nada, con void. Sin embargo, si yo quiero que devuelva algo, por ejemplo, vamos a crear un método public string pasar frase, no recibe nada por parámetros, y lo que retorna es una frase concreta, y es una frase que vamos a leer por teclado. Scanner teclado es igual a new scanner system.in, y vamos a poner aquí un mensaje: introduce la frase que quieres comunicar, y retorno el teclado.next.
Cuando yo llame a este método, que como lo voy a llamar desde aquí arriba, lo que necesito decirle es que es estático, voy a llamarlo desde aquí, le hemos llamado pasar frase, esto me devuelve un string, por lo tanto yo podría hacer esto, string frase es igual a, se va a ejecutar todo lo que hay aquí dentro, se creará la variable scanner, pedirá una palabra por teclado y la retornará, por lo tanto la podré guardar aquí dentro y esta frase a su vez utilizarla. Si ejecutamos esto por aquí, vamos a ver que a la hora de llamar al método me va a pedir la frase que quiero comunicar y va a retornar directamente el resultado. Esto es una frase para poder comunicar dos métodos. Le doy al Enter y, ojo, aquí me ha cogido solo esto porque estoy cogiendo una palabra, por lo tanto solo ha cogido esto. Si hubiésemos puesto aquí un next line, hubiese cogido completo. Volvemos a ejecutar. Esto es un ejemplo. ¿Vale? Y ahora ya sí coge esto completo. ¿Vale? Porque antes solo con el next coge un string, el next line me coge la frase completa. Por lo tanto, ha ejecutado el método, ha retornado lo que yo he metido por teclado, porque así es lo que dice el método, y por último, ha ejecutado este método pasándole lo que este otro método había contestado. Y luego, por último, este método ejecuta normal y corriente, por lo tanto, ejecuta de esta forma. Bien, esta es la forma de crear métodos. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuántos parámetros quiero que tenga, si quiero que retorne o no quiero que retorne. Básicamente va a depender de cómo quiero que funcione el método. Si quiero que funcione de una forma determinada o no. Otra cosa interesante a la hora de trabajar los métodos es que yo no puedo crear dos métodos con el mismo nombre. Me va a decir que tengo un error. Sin embargo, sí que podría sobrecargarlo. ¿Vale? Podría tener un método que se llama exactamente igual que este, pero con un número de parámetros diferentes. Por ejemplo, le vamos a pasar un parámetro veces. ¿Qué es lo que hará este método? Pues hará exactamente lo mismo, pero vamos a ponerle que vamos a hacerlo tantas veces como indica el parámetro que le pase. Entonces saludará dos veces si le digo dos veces, tres veces si le digo tres veces. ¿Por qué es muy importante que tenga una firma diferente, es decir, un conjunto de parámetros diferentes? Para que él sepa a qué método estoy llamando aquí. Si estoy llamando al que tiene un solo parámetro, no tengo ninguna duda que estoy llamando a este. Sin embargo, si le paso 3, no tengo ninguna duda que está llamando a este de aquí, porque son dos parámetros. Este solo espera uno, este esperan dos. Bueno, pues si ejecuto este, va a saludar tres veces la frase que nosotros le digamos, y sin embargo este solo saluda una vez porque así es como decía la funcionalidad del método. Vale, si ejecutamos, vamos, me va a pedir una frase porque esto sigue pidiendo la frase. Esta frase la vamos a comunicar. Y hace el saludo tres veces, porque así lo ha dicho el método. Saluda tres veces. Una, dos y tres. Y luego ejecuta este otro método que se llama igual, pero tiene parámetros diferentes y solo saluda una. ¿Cuándo me va a interesar crear el método con el mismo nombre pero con diferentes parámetros? Pues cuando se haga algo similar, pero hay una pequeña diferencia, sobre todo en la entrada, en los parámetros que necesita para funcionar dicho método.